Hoy van a conocer el error más grande que cometimos. Y no precisamente es lo que están viendo a continuación, sino esto es solamente el desenlace de las cosas que dejamos de hacer al inicio. Así que les anticipo que esto se va a poner turbio. ¿Recuerdan que raideamos una base? Pues bueno, los encontraron. Ahora es momento de ir a wipear la otra base pequeña que tienen, ya que es probable que ahí tengan armas. Así que voy a dirigirme a toda velocidad con mi caballo. Espero alcanzarlos. Vale, chicos, pues ya los muchachos están de aquel lado. Vale, gente aquí. Hola, brother. Vale, un señor lechuga. Lo matamos. Cerebro, se llama Cerebro. Vale, creo que es de esos mens que justamente acabamos de raidear. No estoy muy seguro, pero trae cosillas, ¿eh? Trae farmeíto. Miren, trae un casco de steel y con cuero. Quién sabe de dónde rescató este loot, pero bueno. Quién sabe para dónde iba, pero igual iba a guardarlo. Capaz si tiene una base aquí a la derecha, ¿eh? Hay que tener cuidado, vale, pero vamos a cazar a los chicos. Allá está Militar. Así que me acerqué a la zona. Y obviamente ellos ya estaban raideando la base, que obviamente no podían permitir que estuviera, ya que de lo contrario era hacer que el enemigo se volviera a levantar. Y lo que teníamos que hacer era borrar todo rastro de ellos. Vale, un caballo. Hola, brother. Hijo de su madre, bueno, hay que darle al caballo, chicos. Si no, no lo voy a bajar de ahí, Ya se me peló, creo. Vale, ahí está. Buenísima, Creo que se lo matamos. ¡Perro! Ahí está, sí lo matamos. Buenísima. Rápido. ¿Dónde está mi caballo? Corcel, sígueme. Vente. Vale, vamos a ver si alcanzamos ese carnal. Obviamente ellos están disparando de aquel lado, chicos. Hay una base que están allá raideando. No sé, es que yo estaba acá, pero ellos del raideo se fueron para allá. Nada más que yo tenía que ir a guardar el loot que ya traía. Pero vengo a toda velocidad. Y este ya lo perdí, el que matamos, ¿no? Bueno, el que le matamos el animal. ¿Quién sabe dónde quedó este salvaje? Vale, ya estamos cerca aún así. Pero ahorita pues hay que matar a todo lo que se mueva, porque capaz si están ellos ahí. Así que el plan es buscarlos, chicos, y raidearles todas las bases que puedan tener ellos, para que no se vuelvan a levantar. Y mira, aquí va alguien. Lo matamos, vale, nice. Y prácticamente evitar que después pues se nos vaya a liar, ¿no? Ya quedarán menos bases grandes que raidear y se puede dominar el server. Vale, vamos a acercarnos. Y aquí están los chicos. Bueno, ahí están algunos de los muchachos. Creo que se les complicó el asunto y creo que murieron, pero bueno, ya nos estamos reagrupando nuevamente acá. Miren, ya hay unos Pegasos, hay que tener cuidado. Aguasamuco, te caen, Vale, aquí hay otro señor lechuga, hay que matarlo antes de que vaya a lootear algo. Bueno, ya lo dejé tocado, ya lo remató el otro. Nice. Bueno, aguanto, vamos a... ¡Uy! ¡Bájate! ¡Bájate, salvaje! Hijo de su madre, mi muñeco no responde a veces, de veras, se los prometo. La aprieto para bajar si no responde. Vale, buenísima. Bueno, ahí que looteé ese carnal. Voy a ver si me puedo curar. Ya llegó el fatal también. O sea que, mira, esta es la base que estaban raideando. Es pequeña, pero tenía loot. Entonces lo importante es... pues bueno, robar todo lo que se pueda. Bueno, más bien raidear todo lo que se pueda de ellos, para que ya no se levanten, ¿va? Entonces, pues, o por lo menos si se van a levantar, pues les va a costar más trabajo, porque tal vez ahí guardaron cosillas que salvaron. Vale, buenísima. Ya estamos ahí matándolos. Y bueno, ya había puesto unos sacos y ya solamente estaba looteando lo que estaba tirado. Había armas y algunas cosas que tal vez eran importantes para nosotros. Ya lo único que quedaba era wipear esa base y seguir buscando dónde podrían estar estos mens, ya que en cualquier basecita que estuviera a lo lejos podían volverse a levantar. Y nosotros teníamos que evitar eso a toda costa. Vale, pues ya están wipeando la basecilla. Y bueno, pues hay que estar atentos por si andan por ahí. Y bueno, de vez en cuando volvían a regresar. Y había que tener cuidado, ya que en una de esas pues nos mataban. Pero bueno, afortunadamente los chicos estaban ahí para seguir manteniendo la posición. Y en algún momento ya ahora sí llevarnos todo el loot. Yo aquí tengo saco, a ver si puedo regresar a lootear algo. Que uno se descuida y te matan. Ese es el problema. Vale, ya los chicos ya los mataron. Bueno, ahí estaba el Prime y el Turro. O sea que buenísima. Ya está ahí el Scrappy. ¿Dónde morí? Vale, por aquí está mi cajita, ¿no? Vale, aquí está. Nice. Vale, vamos a lootearnos. Y y ya nada más hay que retirarnos, chicos, a la base. No sé, miren, aquí yo traigo hasta el loot del otro men que maté allá en la nieve.
Y bueno, pues ya solamente recogimos todo el loot. Había que estar atentos ya que ellos volvían a regresar. Y bueno, pues había que tener mucho cuidado y matarlos y cada vez irlos desarmando. Que ese era el plan, quitarles ya todas las armas para que llegaran a un punto donde ya no tuvieran nada de armas o nada con qué pelear contra nosotros. Y de esa manera pues se desanimaran o tal vez se fueran del server. Y encontraron otra base, justamente de este lado. Y lo ubicaron por el tema de la skin que obviamente tenía este 2x2, que también veían que venían de este lado. Así que también los muchachos lo raidearon y bueno, consiguieron cosillas que había dentro de los cofres. Que obviamente para mí serán una incógnita, ya que cuando llegué, pues ya lo habían looteado. Vale, vamos para adentro, a ver si encontramos algo. Déjenme ver, miren, ahí están ya los Pegasos. Y unos saquitos, vale, maderita. Me está estorbando este caballo. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Checamos, vale, unas tuercas. Armadura de cuero. ¡Ah, me pegan! ¡Mátenlo! Vale. Buenísima. Bueno, pues ya lootearon estos chavos todo. Ya prácticamente ya no me tocó ver así el loot. Y bueno, pues ya solamente quedaba que wipearan esta base y llevarse todo lo que quedaba por ahí. Y ya de esta manera, pues ya nada más era que estar atentos para cualquier movimiento que ellos hicieran, pues de inmediato ir a raidear esa base. Pero bueno, era muy complicado mantener, ya que de noche ellos podían jugar toda la madrugada y levantarse. Así que había que tener cuidado. Ya venía de regreso para traer mi tanque, cuando de repente salió la notificación que me estaban raideando la base que teníamos aquí en Nuclear. Y bueno, esa base pues ya no tenía nada. Vale chicos, pues rompieron ahí. Esta base pues ya no tiene nada en sí de loot. Y bueno, Primes ya estaba dentro, ya había matado a un men. Y al parecer este carnal había entrado por el techo. Quería ver si había algo en los hornos, ya que había muchos hornos, pero ya no había nada. Esta base solamente tenía cierto mantenimiento en el gabinete y era todo. Vale, pues aquí había loot muchachos, miren, traía fama, susis, escopeta. Ah, vale, entraron por arriba. Vale, regresan. Prime, ponte chido que están arriba, Vale. Perrillo, déjenme curo. Perros, creo que son los mismos de hace rato de la base que raideamos, pero todavía tienen armas. Entonces es probable, chicos, que por ahí tengan algún cubito todavía. Vale, déjenme curo. Bueno, cerramos, ahí está, buenísima. Vamos a curarnos. Y de repente se empezaron a juntar todos esos mens. Estaban viniendo a mi base de Nuclear, buscando la manera de matarnos y tal vez conseguir algo de loot. Vale, ya lo mató. O sea, es que están viniendo, chicos, y obviamente pues están sacando armas que tienen guardadas ellos. Por ahí deben de tener alguna otra basecilla. Uy, ponte chido, brother. Y tuve que reparar lo que estaba roto de esta base, para que por lo menos ya no se estuvieran metiendo. Y ya solamente lo que quedaba era buscar matarlos para salir más tranquilamente. Vale, muerto uno. Hay otro ahí atrás, Lo mato. No puede ser, se me rompió el arma. ¡Me matan! Luego este salvaje haciendo animaciones. ¡Muévete! Me van a matar por greedy. Es que se rompió la condenada M7, chicos. Vale, déjenme encierro. Ok. Miren, aquí tengo otra que también ya está a punto de romperse. Me la voy a equipar y a ver si podemos salir. Se habían juntado toda la legión de este lado. Buscaban la manera de matarnos o buscar quitarnos algo de loot. Cámara, Chéquense. ¡Asómanse! ¡Muertos todos! ¡No me lo puedo creer! ¡Falló! ¡Me matan! ¡Se meten! ¡Cuidado! No manches, se metieron todos. Bueno, nada más 3, pero no, hijos de su madre. Estaba todo quieto ahí este brother. No manches, el roquetazo los tenía que haber matado. ¡Qué falso! Y bueno, al final logramos matarlos. Y de esta manera salimos de esta zona y nos fuimos a nuestra base. Me quedé en el tanque, ya nada más esperando para dar una vuelta. De hecho había que ir a reciclar, de esa manera íbamos a hacer que subiera la civilización. Pero estos men seguían viniendo a dar lata. Cuando podíamos, pues los estábamos matando. Así que había que aprovechar para quitarle todas las armas que tuvieran. Bueno chicos, voy a aguantar aquí tantito. Miren, ya ven, la civilización ya va a cambiar, chicos. Estamos en industrial, pero está a punto de pasar a civilización moderna. Y ya si hacemos el tanque nos da el horno de titanio. Pero bueno, me quieren matar, te atropello, vale. Pero ¿por qué no lo machuco? Si estoy pasando ahí casi encima de él. ¿Será que tengo que ir más rápido? Yo creo, ¿no? Vale, se me juntan. Lo bueno que el tanque aguanta bastante, pero aún así voy a tratar de atropellarlos. Cámara. A ver. Miren, ya rompieron esa puerta. O sea, están gastando algunas... Bueno, ¡ah, perros! Están gastando TNTs ahí en las puertas. Pero bueno, eso está bien, al fin y al cabo se quedan sin bombas. No manches, ¿cómo me volteo así? Qué falsísimo eso,
O sea, llega el Pegaso. ¿Cómo? O sea, ¿de en dónde creen que un Pegaso así, volador, va a mover un tanque de esta magnitud? No me lo puedo creer. Vale, pues estoy aquí solo. Los demás chicos están allá adentro. Ayúdenme, chicos. Vale, a ver, ya no me mueven, ¿eh? O sea, si no te mueves, creo que ya no te empuja. Y entonces me tenían rodeado. Querían matarme a toda costa estos salvajes. Y buscaban la manera de pegarme o de bajarme algo de vida. No me lo puedo creer, chicos. Me está empujando el Pegaso, pero... ayúdenme, muchachos. Nada más asómense y mátenlos. Que los tengo aquí a todos encima de mí. No me lo puedo creer. Y es que de repente sí me bajan vida, ¿eh? Vale, se volteó mi ya no podría caminarlo. Entonces, pues en teoría ya no me pueden pegar, ¿no? Ni voltear. Vale, pues están ahí. Vale, ahí viene el fatal. Buenísima, ya fue a poner orden el fatal. Eso es todo. Vale. Cuidado que quede uno ahí al fondo. Nice. Vale, creo que ya puedo salir así tranquilamente. Déjenme curo. Que no quiero perder loot. Porque quiero... Viene, se bajó otro Pegaso. ¡Va a lootear! No, yo creo que me bajo. Cámara salvaje. Ahí estamos. Vale, pues ya lo que toca, muchachos, es verlo del tema de la reciclada. Para que los chicos vayan mejorando su mesa. Y de esa manera subir ya a la siguiente civilización. Porque, bueno, está el tanque en aeropuerto. Así que puse manos a la obra. Me fui a reciclar algo de componentes. De manera que los muchachos que faltaran en mejorar su mesa la pudieran mejorar. Volví a regresar con más componentes. Ya algunos ya estaban aprendiendo cosas que no habían aprendido. Y estaba a punto de cambiar la era. Y en este momento llegamos a era moderna. Vale, chicos, ya estamos en la era moderna. ¡Vámonos por el tanque! Y así emprendimos el camino, directamente al tanque. Pero justamente cuando llegábamos, ya se lo estaban haciendo los enemigos. Así que era sumamente crucial ganar este tanque, ya que iba a soltar el primer horno de titanio. Así que sí o sí, este tanque tenía que ser de nosotros. Vale, chicos, ya están haciéndose el tanque, así que mientras está ahí el Scrappy, yo lo voy a alcanzar. Ya viene Fatal allá atrás, creo que va a traer el mecha para que sea más rápido. Y también asegurar esto. Vale, uno menos. Le damos al otro. Le di un hit. Vale, me dispara. Vámonos. Vamos a aguantar a que vengan los muchachos. Vamos a dar vueltas. Pero por lo menos ya no se lo van a hacer, ¿eh? Ya si quieren que le sigan bajando vida. Hay que tener cuidado porque de repente se para mi caballo. ¿Quién sabe qué le pasa? Estoy corriendo y se queda quieto, medio extraño. Vale, aquí hay un metido, pero lo voy a dejar tantito ahí en lo que llegan los chicos. Miren, ahí vienen ya todos. Ya ahorita a ver si lo pueden matar. Y de esta manera, pues, pues seguir con lo del tanque, ¿no? Que es lo importante. Miren, sí, ahí está escondido, atrás de la estructura esa. Vale, mientras nosotros damos vueltas y esperamos a que venga Fatal y ya le empieza a dar al tanque, ¿no? No, les digo, chicos, es bien importante ahorita este tanque porque da el primer horno, chicos. Vale, vamos a matar a este que va ahí volando. Y va otro Pegaso ahí arriba, así que atentos. Vale. Ahí está, lo bajamos. Sirve que si iba a lootear, pues ya se tarde más. Vamos ganando tiempo. Esto se puede liar, chicos, ¿eh? Así que atentos. Y bueno, ya solamente tocaba esperar a que Fatal con el mecha destruyera rápidamente el tanque. Y de esa manera nosotros pues estuviéramos atentos para ver si lo podíamos agarrar rápidamente. Pero lo que sí tenemos que hacer es eliminar a todos los enemigos que estaban ahí rondando, ya que con un Pegaso pueden llegar y robar el horno. Vale, chicos, ya le falta poquito. Ahora sí que hay que esperar 5 minutos ahora para que se apague el fuego y de esta manera pues ver eso. Vale, yo traigo una bazooka y traigo esta arma. El tema es que mi mascarilla también ya está media tocada. Voy a ver si salgo tantito y vuelvo a regresar en lo que pasa el tiempo, ¿no? Ya faltaban pocos segundos. Ya solamente estábamos aquí esperando que se apagara ese fuego. Solamente yo espero que no me vuelva a trolear el tanque, ya que de repente a unos les aparece que ya se apagó, pero a otros no. Y aunque el fuego siga encendido, te sigue matando a pesar de que haya pasado el tiempo. Así que yo tenía que ser muy abusado y no morir en el intento. Vale, chicos. Voy a esperar a que se apague el fuego. Ya tengo libre mi... Vale, se bajó uno ahí arriba. ¡Me dispara! Vale, me dejó tocadísimo el perro. No puede ser, bajó el Prime. Y ya se va a apagar esto, ya están a segundos. Vale, se apagó. Lo agarro. No me lo puedo creer. Me mataron. Hijo de su madre. Se vi que se acercó a alguien. No sé si era enemigo o amigo. No tengo ni idea, No manches, me reventaron. Vale, pues vamos rápido, chicos.
No sé qué es lo que vaya a pasar, si sí salió o no salió. Como puede, dice Fatal que creo que no salió. Sí, dice que no salió, vale queso. Valió queso. Y bueno, resulta que sí salió el horno de titanio. Uno de nuestros team que se llama Red fue el que lo recogió rápidamente. Y de esa manera pudimos consolidarnos ya con el horno de titanio. Ahora lo que quedaba era fortalecer la base para poder dormir esta noche muy bien. Vale chicos, sí salió el horno, habían dicho que no, pero Red lo agarró, nada más que como no estaba en llamada no sabíamos. Algunas horas más tarde. Durante toda la noche yo me fui a dormir y resulta que al amanecer han pasado cosas. Primero que nada, como pueden ver, ya las estructuras están mejoradas a titanio. Pero por desgracia, una de las cosas que pasaron fue que perdieron las torres que tenemos aquí en nuestra base. Nuestros enemigos, al parecer, tenían bombas y raidearon nuestras torres. Ahora ellos tienen posesión de ellas. Y lo que tendríamos que hacer es hacer algunas bombas, organizarnos y volver a recuperarlas. Puse algunos sacos en la parte de afuera. Esto con el fin de que me estuvieran disparando y irles desgastando sus armas e inclusive pólvora. De esta manera, pues no tiene caso yo estarles disparando. Es mejor que ellos nos disparen y cada vez se vayan quedando sin armas. En algunas ocasiones vienen a rompernos puertas. Nosotros lo que teníamos que hacer era simplemente aguantar y matarlos. De esta manera, pues cada vez iban quedando sin loot. Entonces pasó el mantenimiento y corría el rumor de que nos iban a venir a raidear. Así que yo entré a la base y empecé a checar cosas que eran importantes. Y noté que muchas de nuestras armas no tenían miras. Así que me puse a hacer miras para todas las armas y también me puse a hacer bastantes balas para estar preparados para aguantar este raideo. Y eran ciertos los rumores. Al parecer ellos tenían movilización, pero solamente algunos de nosotros estábamos conectados y justamente no estábamos ni siquiera en llamada. Algunos de los chicos buscaban polvo blanco para hacer rockets y de esta manera contrarrestar al enemigo. Pero aquí, a partir de este momento, es donde empieza nuestro martirio. Vale, ¿están rompiendo? Pues yo estoy haciendo balas aquí para los chicos. Voy a ver si ahorita entran y ya entramos en llamada. Nada más estoy en llamada con Fatal. Vale, Fatal, están reventando, brother. Atentos, ¿sabes qué? Voy a salir a ayudarles. Vamos. Entonces, yo salí a ayudarles a los muchachos. Me dispararon, no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué me disparaban los de mi legión? De repente vi gente muerta, empezaron a morir. ¿Y yo qué? ¿Pero qué es lo que está pasando, chicos? No entiendo. Así que empecé a curarme, vi a mis compañeros que andaban vueltos locos. Como no estábamos en llamada, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Entraron a la zona del gabinete y resulta que aventaron unas bombas oils. Aún así, yo todavía estaba decidido a salir a la parte de afuera porque pensaba que seguían raideando. Los muchachos estaban aquí, habían muerto uno adentro. Por un momento, aunque no me lo crean, pensé que era un traidor de nosotros que estaba disparándonos. Entonces, yo decidí subir un poco para ver qué es lo que estaban raideando en la parte de afuera y tal vez defender antes de que pudieran entrar, ya que los chicos estaban en el centro de la base. Pero de repente Fatal me dice: oye Mex, pasó algo. Le digo, ¿qué fue lo que pasó? Destruyeron el gabinete. Entonces bajé a checar a ver qué había pasado con el tema del gabinete y invité a los muchachos que se unieran a la llamada para que de esta manera explicaran qué es lo que había pasado, ya que ni siquiera yo entendía por qué ya no teníamos gabinete. Y resulta que por desgracia se había metido uno, se había colado a nuestra base y justamente había pasado al lado mío. Pero eso yo no lo había percatado hasta que vi la repetición y justamente estaba aquí al lado. Aquí la pregunta es ¿cómo pasó hasta allá abajo? Y tal vez fue un descuido de varios asuntos y varias cosas. Y obviamente pues esto nos costó nuestra base, ya que al romper el gabinete ya las torres ya tenían acceso a nuestra base. Ya era cuestión de momento para que empezaran a wipearla. Nosotros tal vez podíamos poder pelear todavía aún, pero no teníamos bombas para wipear esas torres rápidamente. Así que era cuestión de tiempo para que empezáramos a quedarnos sin base. Vale chicos, pues creo que ya perdimos la base. Estamos intentando poner gabinete, pero no, demasiado tarde. Vale, pues la hicieron bien los chicos. Buenísima. No, pues fue un descuido general, yo ni cuenta me di, pero es que no sé por dónde se metió. Creo que pasó justamente al lado de mí, ahora que entiendo. Por eso me dispararon a mí. Es que ahí se hizo el caos en la mera entrada, chicos. No, pues nice, ¿no? La hicieron bien. GG muchachos, buenísima. Nice. Y bueno, podemos haber peleado el server, pero decidimos que simplemente pues era cuestión de que ya nos habían ganado la base y dejamos que al fin y al cabo la wipearan, ya que tampoco nos íbamos a quedar a cuidar base ni nada, ya que los muchachos por desgracia en ese momento no tenían mucho tiempo para jugar. Entonces, pues bueno, yo creo que era momento de entregarles la base.
Pero bueno, aquí es donde viene el asunto y el error que les decía que cometimos al inicio. Estos muchachos se volvieron a levantar ya que compraron una base en 400 tickets, ya de metal y con titanio. El tema es qué base compraron. Y quiero que vean lo que pasó a continuación. Recuerden que yo al inicio fui a la base del no chino y fui a raidearlo. Él vivía justamente en llanura de Longwind, fue donde yo fui a atacar. Pero cuando fuimos y nos preparamos a raidear todos los muchachos, fuimos a llanura. Raideamos esa base, la rompimos gabinete, nos llevamos loot y todo hasta ahí era maravilloso y era bueno. Pero resulta que nosotros nos equivocamos, fuimos a llanura de Mountain Valley y no a llanura de Longwind. Resulta que las bases eran idénticas y por desgracia nos equivocamos. Y no chino le vendió la base a estos mens de llanura de Longwind y por eso ellos se levantaron. Y esto que están viendo a continuación solamente fue la consecuencia de no haberlos raideado desde el inicio, ya que de esa manera ellos se hubieran concentrado en tal vez mejorar su base, equiparse y no en intentar raidearnos. Pero bueno, eso es lo que pasó, muchachos. Al fin y al cabo, pues bueno, también se les hace mérito a su esfuerzo de ellos y nos hicieron el pa' dentro y buenísima, que de hecho eso es lo bonito de este juego, que pueden pasar muchas cosas de manera aleatoria. Y bueno, muchachos, vamos a estar atentos ya que próximamente voy a jugar una serie con Fatal y compañía. Y yo creo que vamos a entrar a un server donde va a haber mucha gente y vamos a tener mucho salseo. Así que bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.